Listo, chicos, muy buenos días. Vamos a continuar. Creo que habíamos quedado en la pregunta 69, que empezamos el tema del barroco. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Ahí Listo, quedamos. ahí quedamos. Entonces, iniciamos hoy con el tema del barroco. A ver, les comento. Imagínense ustedes que en el barroco existe, después de venir del medioevo, que básicamente fue un tiempo en el que se escribió bastante, pero eran como escrituras más como de reyes, de cosas épicas. Cuando ustedes les hablan de medioevo, generalmente a uno se le viene a la cabeza como un príncipe allá montado en su caballo, vestido así con una armadura brillante, porque esas eran las escrituras que se hacían para ese momento, en el medioevo. ¿Listo? Pero durante el barroco, que fue lo que continuó, digamos que se empezaron a escribir otro tipo de libros como tal, que tenemos ahí que ellos empezaron a escribir sobre cosas más sarcásticas, cosas más irónicas, digamos que antes de eso se escribía como muy técnico y todo tenía que ser como muy cuidadoso porque estaba regido por la iglesia, ¿sí? Y la iglesia no permitía que existiera, que escribiera nada científico ni nada de eso. Cuando ya pasamos de ahí, del medioevo al barroco, básicamente fue cuando empezamos a escribir cosas como un poco más exageradas, cosas diferentes, ¿sí? Digamos que se empezó a escribir con palabras más bonitas, con conceptos, con ideas, se empezó a hablar sobre cosas científicas. El barroco no solamente existe en la literatura, sino también en obras artísticas como la escultura, como la pintura, como la arquitectura, ¿sí? Esta época se dio en el siglo XVII. ¿Listo? El barroco se desarrolló en el siglo XVII y tenemos grandes representantes de esa época. Por ejemplo, el señor Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Ustedes lo han escuchado en algún momento a este señor, Wisman Olinda? Sí, señor. Lo Sí, escuchamos. Y incluso yo creo creo, que, perdón, profe, incluso creo que, si no estoy mal, es un colegio, se llama un colegio, ¿no? sí, exacto, hay un colegio. Y no solo un colegio, hay muchísimas obras, hay El- lugares. Imagínense ustedes que ayer, que fue 23 de abril, se celebró el Día del Idioma. No sé si supieron de eso, pero ayer se estaba celebrando el Día del Idioma. ¿Por qué se celebraba el Día del Idioma? Imagínense ustedes que pasa que este señor del que les estoy hablando, el señor Miguel de Cervantes Saavedra, fue un escritor de esta época, del barroco, ¿sí? Y que escribió un libro que fue muy conocido para su época, y pues que de pronto ustedes lo han escuchado, obviamente supongo que no lo han leído, pero que lo han escuchado o han visto sus caricaturas, que tiene que ver con alguien llamado El Quijote de la Mancha. ¿Sí lo han escuchado? Sí, señora. ¿Cómo era el Quijote de la Mancha? A ver. Cuando pelea con los melones de viento. Ese, el que peleaba contra los molinos de viento, el señor ese flaco que tenía unos bigotes chistosos, ese era el Quijote de la Mancha. Fue escrito por el señor Miguel de Cervantes Saavedra. Pero imagínense ustedes que uno diría, bueno, pero ¿por qué todo un país celebrando el Día del Idioma solo por un señor que escribió un libro, cuando hay muchísimos? Imagínense ustedes que para España no solo estaba Miguel de Cervantes Saavedra, sino también estaba el señor Lope de Vega, el señor Calderón de la Barca, Francisco Quevedo, Sor Mariana de la Cruz, ¿sí? Hablando de españoles, ¿no? Porque pues en Inglaterra teníamos a William Shakespeare, que también supongo que lo han escuchado, que es el de la obra, ¿cierto? A William Shakespeare. En América, aquí en América teníamos a Garcilaso de la Vega, a Sor Juana Inés de la Cruz, a Bernardo Balbuena, a Juan del Valle Caviedes. En Francia teníamos a Nicolás Puccini, a Claudio de Lorena, a Pierre Mignat, a Michael Montier. Sí, digamos que tenemos muchos escritores de diferentes lugares que fueron muy importantes para esta época. Y entonces, ¿por qué no escogimos a otro? ¿Por qué no escogimos a William Shakespeare entonces? ¿Por qué creen? ¿Por qué será tan raro, cierto? ¿Por qué no lo escogimos? Porque básicamente este señor Miguel de Cervantes Saavedra, con este libro escrito originalmente en español, conquistó el mundo. ¿Cómo así? El libro que tiene más traducciones a diferentes idiomas en el mundo es la Biblia, ¿cierto? Es el libro que tienen en todo el mundo y lo han traducido a todos los idiomas. Pero el segundo más importante, que ha tenido mayor cantidad de traducciones,
es el libro del Quijote de la Mancha. Y tiene esa importancia, ¿por qué? Porque originalmente fue escrito en español. ¿Listo? Entonces por eso dijeron, pues coloquémosla el 23 de abril, que fue el día en que falleció el señor Miguel de Cervantes Saavedra. Aunque él no falleció el 23, falleció el 22, pero el 23 fue como todas las exequias y todo esto, entonces dijeron que lo establezcamos el 23 de abril. ¿Listo? Entonces ya saben por qué se celebró ayer el Día del Idioma y además el Día del Libro. ¿Listo? Tiene que ver mucho con este idioma, este tema que vamos a ver hoy, que es el barroco. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por aquí. Dice el barroco. Pregunta 69, Wisman. Empiezan, por favor. 69. Uno de los siguientes significados de la palabra barroco puede ser: A. Arte simple y limpio. B. Arte amerindio. C. Arte venido de Oriente. D. Arte caprichoso y excesivamente recargado. Bueno, decimos que el barroco, ¿se acuerdan que les estaba diciendo? Si veníamos de escuchar a Homero, a la Ilíada, que eran cosas como que trataban de explicar algo de forma como muy técnica, como que, sí, explicaban y le daban un valor al hombre. Y viene un señor y escribe algo sobre un señor que estaba loco y que peleaba contra los molinos de viento. ¿Qué será? ¿Un arte simple? ¿Un arte amerindio? ¿Venido del oriente o caprichoso y excesivamente recargado? ¿Cuál crees tú, Linda? Mm, ¿No? Tranquila, no hay problema. Decimos que el barroco está catalogado dentro del arte caprichoso y expresivamente recargado. ¿Listo? Ahí se ponían y como que colocaban muchísimos adornos a las palabras y no solo adornos, sino también como que eran muy específicos, utilizaban ya la ironía, hablando así como de diferentes cosas. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando algo sobre la ironía, sobre el sarcasmo? En este momento de la época se utilizó mucho ese tipo de escritura. Listo, entonces decimos que de las 69 la respuesta es la D. Linda, ayúdame con la 70, por favor. Se fue Linda. Wisman, ayúdame con la 70. Se me fue el internet, no sé. Dale, Wisman, por favor, con la 70. ¿De qué vocablo y origen se denomina la palabra barroco? Listo, estas se las explico, porque básicamente el barroco viene de Portugal y de España. ¿Listo? Entonces dice ahí que de qué vocablo y origen se denomina la palabra barroco: del iraní, del portugués, del alemán, dado su origen europeo, o ninguna de las anteriores. Entonces, pues, si les digo que es de Portugal y de España, entonces debe ser el portugués. ¿Listo? Entonces, la B. Respuesta de la 70 es la B. Si está Linda o se me fue, se le perdió el audio, que es como tiene inconvenientes con el no, sí, profe. 71, hija. ¿Me ayudas con la 71, Linda, si tienes el módulo ahí o no? Sí, señora. Es que no sé qué es lo que pasa hoy con el internet. 71, profe. Sí, porfa. El barroco fue un periodo de creación cultural en el mundo occidental que fomentaba A. El deporte y la política. B. La guerra y las nuevas estrategias comerciales. C. Escultura, pintura, arquitectura, danza, etcétera. D. Todo lo anterior. Bueno, según lo que te alcancé a medio explicar, ¿cuál crees que fue la del barroco? La D. ¿La La- B? La C. Ok. La C.
Escultura, pintura, arquitectura, danza. Acuérdense que no solamente son la literatura. Listo, entonces 71, la C. Wisman, 72. Aproximadamente el barroco abarca desde el año 2000 al 4000 después de Cristo. No, eso no es después de... 200. No, pero 200 al 400 después de Cristo. El B, 1600 a 1750. C, 1100 a 1200. D, 600 a 1000 después de Cristo. Entonces, yo les dije que esto se desarrolló sobre el siglo XVII. ¿Qué quiere decir? Que está entre 1600 y 1750. ¿Listo? la B. La B. La B. Esta era como un poco más puntual. Es que hay muchas preguntas aquí que toca como de investigación y es información puntual. ¿Listo? La 73 la leo yo. A ver, dice, dentro de las muchas reformas que se llevaron a cabo en la época del barroco, en la Iglesia Católica surgió el movimiento A, de la Reforma Protestante, B, del revisionismo científico, C, la era de las luces, C, renacimiento religioso. Bueno, digamos que aquí está lo de la Reforma Protestante, ¿listo? Porque se acuerdan que les decía que veníamos del medioevo, donde la iglesia era la que dominaba todo. Entonces, acá empezamos con la Reforma Protestante en la del barroco, ¿listo? Entonces, la A, 73 es A. 74, Linda. Bueno, dice, a la cultura occidental nos referimos a símbolos de uso oriental, B, formas de identificación nacionales de Europa, C, respuesta A y B, D, ninguna de las tres. ¿Cuál colocarías ahí, hija? Imagínense ustedes que estas de esas preguntas que uno puede solucionar a veces ni siquiera con conocer, sino con analizar bien la lectura, ¿sí? Porque me están preguntando sobre la cultura occidental y en la primera me dicen que el símbolo del uso oriental, o sea, estamos para el otro lado de una La D, vez. profe. Cartemos esa, la D. Entonces, bueno, espérame un momento. Decimos que la A no podría ser, ¿cierto? Porque me habla del oriental. O sea, ya quito la A. Y quito la C, porque la C dice que la respuesta A y B. O sea que está entre la B y la D. Miremos la B. Dice, formas de identificar originales, formas de identificación originales de Europa. O Europa está al occidente. ¿Listo, hijos? Entonces, hay que mirar ese tipo de cosas. Y pues ninguna de las anteriores no. La respuesta de la 74 es la B. ¿Listo? Forma de identificación originales de Europa. Si ustedes miran por allá cuando les dicen, ah, pero es que tiene todo, quiere ser como los occidentales. ¿Cuáles son los occidentales? Los que están en esa parte del mundo, ¿listo? Entonces, a veces quieren imitar ropa, quieren imitar comportamientos. Ay, ustedes son todos occidentales. ¿Por qué? Por eso, porque básicamente estamos tratando de remediar algo que no es de acá. En ese tiempo, en el barroco, también existía algo que se llama el judeocristianismo, cuando los judíos empezaron a cambiarse al cristianismo como tal. ¿Listo? Eso también fue algo que hizo parte de la cultura occidental. ¿Listo? Entonces, 75. ¿Entre qué épocas podríamos situar al barroco? Bueno, entonces la Edad Media y el feudalismo, B, la Revolución Francesa y la burguesa, C, el Renacimiento y el Neoclásico, D, todas las anteriores. Bueno, esta también es una pregunta muy puntual, ¿no? Digamos que el barroco está entre el Renacimiento y el Neoclásico, ¿listo? Que fue como esa pequeña transición que hubo ahí entre los dos. Entonces tenemos que la respuesta de la 75 es la C. Nos vamos con la 76, Wismar. ¿Qué nuevas formas de expresión crearon los poetas del barroco en el siglo 17. A?
Tercero, cuarteto, soneto y redondilla. B, el primero y el segundo. C, el drama y el romance. D, ninguna de las anteriores. Listo. Esta también tiene que ver con algo que, bueno, les explico. Los poetas del barroco básicamente empezaron a escribir los poemas con una estructura que se llamaba el terceto, el cuarteto. Ahí no es tercero, es terceto. Terceto, cuarteto, soneto, redondilla, pero ahí le falta otra que es el pareado. ¿Listo? El pareado fue la primera. El pareado son dos versos que riman entre sí, ¿sí? Entonces son solo dos rengloncitos y cada uno rima con el otro. El terceto, obviamente, tiene tres versos, pero rima el primero y el tercero, ¿sí? Que riman en las létricas nomás. El cuarteto son versos que riman entre el primero y el cuarto y el segundo y el tercero, ¿listo? El soneto es la unión de dos cuartetos seguido de dos tercetos, o sea, es un poema mucho más largo porque no tiene solo una estrofa, sino ya tiene más, tiene como mínimo 4, ¿listo? Entonces, digamos que esa es como la estructura básica de los poemas de ese tiempo, ¿listo? Aunque obviamente todavía se utilizan y están todavía vigentes, ¿listo? Entonces decimos que la respuesta de la 76 es la A. 77, Linda. La 77 dice, se podría decir que el barroco A supone una ruptura por lo clásico y crea algo totalmente nuevo. B, no rompe lo clásico, al contrario, lo sobrecarga y sobreexpone. C, rompe con todo lo establecido hasta el momento. D, se puede decir que todas las anteriores están en lo cierto. Listo, gracias Linda. Decimos que el barroco, ¿se acuerdan que les estaba diciendo? Teníamos allá al príncipe montado en su caballo, pero vienen y le colocan antes que, digamos que así como el del Quijote, un señor más loco, un señor con una pinta más extrovertida, con unas hazañas más grandes. ¿Cuál será entonces esa? ¿La A, la B, la C o la D? La A. ¿Supone una ruptura con lo clásico y crea algo totalmente nuevo? Podría ser, sí. Pero imagínense que tiene que ver un poco más con lo que les La estaba B, yo digo que la diciendo. B. La B, que ya tenemos el príncipe, pero entonces lo sobrecargamos, le colocamos que está más loco, le colocamos una pinta que no cuadraba realmente con lo que era un caballero para esa época, ¿listo? Entonces nos vamos con la B. 77, B. No rompe lo clásico. O sea, no dejó de escribir sobre los caballeros, pero sobrecargó y lo expone, ¿sí? Sobrecargó muchísimo a esos caballeros y hizo otro tipo de lectura. 78. Un representante de la escritura barroca en América colonial fue. Bueno, digamos que acá era como los que les estaba diciendo ahorita, ¿no? Los representantes según su lugar. Entonces, en América tenemos a Bernardo Balbuena, García Márquez, Julio Cortázar o Atahualpa. Listo, este es de más de conocimiento general. Listo, chicos. Entonces, un escritor de América fue Bernardo Balbuena. Listo, Bernardo Balbuena, en la 78 es la A. Otro representante de la escritura barroca en América, que es la 79, está la A, Julio César, B, Alfonso Torres, C, Sor Juana Inés de la Cruz, D, Eduardo Galeano. Entonces ahí tenemos a... ¿Cuál de esos ustedes se acuerdan así ahorita que medio les expliqué cuál creen que podría ser? De las que les leí, a ver cuál les suena más. Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. No, es Sor Juana Inés de la Cruz. Esto ella era americana. Sor Juana Inés de la Cruz. Fue una escritora de ese tiempo, de las poquitas que hubo. La 80. Otro representante de la escritura barroca en América. A ver, ¿cuáles de estos me suena más como América? Está Juan del Valle Caviedes, B, Hernán Hayes, C, Anne Rice, José Rivera. ¿Cuál suena más como América? La José E. Rivera. José Rivera, ¿cierto? Suena como a mexicano, pero no, es Juan del Valle.
José Rivera no, eso suena a un nombre sí, de alguien mexicano. Pero no, Juan del Valle Caviedes, ¿listo? A ver de esta pregunta, la número 81, cuando yo la leía, básicamente encuentro dos representantes de Europa. Dice, un representante de la escritura barroca en Europa fue. A ver cuál de ustedes creen en Europa, ¿listo? Dice, Lope de Vega, J.R.R. Tolkien, Rasputín o William Shakespeare. Creo que la de profe. William Shakespeare. ¿Qué dice Linda? Sí, yo también digo que es la de. Sí, yo también digo que es William Shakespeare, es de los principales y más importantes representantes en Europa del barroco, ¿listo? 82, el representante de la escritura barroca en Europa, otro de Europa. A ver, aquí tenemos una pista y es que es otra mujer. Dice, un representante de la escritura barroca en Europa fue Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños, ¿qué era que escribía? A ver, ¿dónde lo han escuchado ustedes? ¿Sí han escuchado a ese señor? No, señora. ¿No lo han escuchado nunca, Roberto Gómez Bolaños? ¿Linda, lo has escuchado? ¿No? No, ¿Ustedes han señora. escuchado de alguien que se llama El Chavo? ¿El Chapulín? ¿Chespirito? Ah, Ah, ese era Roberto Gómez Bolaños. A ver, la B dice Sor Mariana de la Cruz, C, Charles Bukowski o ninguno de los anteriores. ¿Cuál les suena? Europa. la de- La D, les dije, la otra mujer. Digamos que tenemos dos representantes grandes ahí que fueron Sor Juana Inés de la Cruz y Sor Mariana de la Cruz, ¿listo? Entonces tenemos ahí a Sor Mariana de la Cruz, 82, la B. ¿Listo? A ver, nos vamos con un representante de Francia. A ver, ¿cuál de estos nombres me suena más francés? Un representante de Francia puede ser Epicuro, Ptolomeo, Montaigne o Fausto. ¿Cuál suena más francés? Montaigne. Montaigne. Ese mérito. Ese es la C. 83 es la C. ¿Listo? Nos vamos con la 84. Dice, el escritor barroco de la Porta era un autor colombiano, no creo que de la Porta sea un apellido colombiano, alemán, español o italiano. Se llamaba Giovanni Battista de la Porta. ¿A qué me suena? ¿A colombiano, alemán, español o italiano? Por el Italiano. nombre. Ah, bueno. Ese señor era un escritor barroco que nació en Nápoles, Italia. Listo, era italiano. 84. Nos vamos con la 85. El escritor barroco Corneille era un autor alemán, inglés, francés o ruso. Pierre Corneille. ¿De dónde será? Francés. Francés, sí. Por el nombre uno más como que lo ubica, ¿cierto? No es lo mismo que usted le digan Jean-Pierre, a que le digan Juan Pedro, ¿cierto? No suena igual y uno ubica más o menos de dónde puede ser. Listo, chicos, entonces con este terminamos. Bueno, entonces para la próxima clase, por favor, no se les olvide empezar a investigar sobre oraciones compuestas coordinadas, ¿listo? O sea, desde la pregunta 86 hasta la 102, ¿listo? Entonces, chicos, un gusto haberlos tenido por aquí. Si saben de David, le dicen por favor que se adelante y nos vemos en la próxima clase. Bueno, Vale, profe, gracias. que estén muy bien. Muchas gracias.